Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un mundo donde las cámaras captan cada movimiento y los titulares olvidan con la misma rapidez que amanecen, hay instantes que se resisten a la fugacidad, pequeños actos que sin pretensión, desnudan el corazón. La historia entre Yağmur Yüksel y Bar Baktas dejó de ser una simple curiosidad del espectáculo para convertirse en uno de esos episodios que la gente repite como si fuera una fábula contemporánea. Un accidente con una cremallera, una camiseta blanca de rosas y una horquilla de cabello fueron suficientes para desencadenar una cadena de emociones que transformó una mañana cualquiera en una narración de amor verdadero. Era la víspera del viaje internacional de Bar para su nuevo proyecto, Blood Flowers. La atmósfera en la casa, dicen los allegados, era discreta y cargada de rutina. Maletas, listas de último minuto y la prisa paciente de quien debe partir. Fue entonces cuando la cremallera de la maleta cedió, y el contenido del equipaje se derramó sobre el suelo como un pequeño torrente de vida cotidiana. Entre calcetines, guantes y apuntes aparecieron dos objetos que, a simple vista, parecían trivia, una horquilla que Yağmur usaba siempre y una camiseta blanca con estampado de rosas. Nada en apariencia extraordinario, sin embargo, para quienes conocían su historia, aquello fue un poema. Al verlo, Yağmur se quedó inmóvil. No por sorpresa, sino por el peso de un gesto. No se trata aquí de exhibicionismo, Bar no intentaba mostrar nada. Guardar esas pertenencias no era un acto para la galería, sino la manifestación más cruda y sincera de la nostalgia. Los llevo porque tu aroma me calma, dijo él con la voz de quien ha aprendido a decir lo esencial en frases pequeñas. Y en el instante en que esa confesión flotó en la habitación, las lágrimas de Yağmur brotaron, primero tímidas, luego imposibles de contener, como si la comprensión de lo que significaba ser amado la atravesara por completo. Un testigo en la escena comentó más tarde, no fue una escena de set ni una estrategia romántica, fue un minuto robado al mundo, un momento que solo les pertenecía a ellos. Así, con ese silencio lleno de sentido, la pareja regaló a quienes la rodeaban una lección intempestiva: el amor se evidencia en lo diminuto. Los seguidores no tardaron en reaccionar. La frase que la actriz publicó en sus redes, a veces el amor se esconde en el olor de una camiseta, a veces en una sonrisa, corrió por internet como una estela de ternura. Surgió el hashtag #Yağmur Barisbalizaski y miles de usuarios compartieron la emoción con mensajes mezclados de envidia, esperanza y emoción. Lo que podría haberse quedado en un susurro entre dos, encontró eco en la distancia. Antes de abordar el vuelo, Bar sorprendió a Yağmur con una despedida que muchos calificaron de cinematográfica. No puedo llevarte físicamente en esta ocasión, pero mi corazón irá contigo. Él se fue pero dejó en la maleta la marca de su presencia, fragmentos de la vida compartida que actuaban como hilo conductor cuando la distancia amenazaba con tensar la relación. Durante su ausencia, dicen, las llamadas se multiplicaron, los mensajes buscaban acortar kilómetros con risas, bromas y promesas sencillas que por su humildad, parecían mucho más genuinas que cualquier gran gesto público. La soledad de la espera transformó la rutina de Yağmur. Los cercanos cuentan que ella pasó largas horas revisando fotografías, sosteniendo la horquilla, oliendo la camiseta y repitiendo en voz baja una confesión que terminó por filtrarse: nunca imaginé que podría ser amada así. Esa frase, pronunciada con la emoción a flor de piel, dio lugar a teorías y suspiros. Había entonces en su relación algo que trascendía la superficialidad del espectáculo. Las redes lo creyeron. Comentarios como «esto no es una historia, es poesía» se multiplicaron. Usuarios de todas partes compartieron imágenes y reflexiones sobre las maneras en que el afecto se expresa fuera del escenario. La vuelta de Bar al país fue, según testigos,
una escena tocada por la intimidad. Yamur lo esperaba en el aeropuerto con la camiseta blanca puesta y la horquilla en su bolso. Cuando él salió entre la multitud, la conexión pareció reafirmarse con la simple cercanía del cuerpo, se abrazaron largamente, se miraron con la familiaridad de quienes han compartido días y silencios. Él le susurró casi como si repitiese una consigna: cada vez que pensaba en ti, sentía esa horquilla a mi lado. Las fotografías del reencuentro se viralizaron y muchos hablaron de que lo que veían ya no era solo una relación de famosos, sino una historia que por su naturalidad, se negaba a ser devorada por el rumor. Las voces del entorno interpretaron el episodio de múltiples maneras. Para algunos el detalle en la maleta fue el catalizador de una relación que daba un paso hacia la consolidación. Para otros simplemente confirmó la profundidad de un vínculo que siempre había existido, sostenido por la empatía cotidiana y la atención a lo nimio. Los rumores de compromiso se avivaron cuando allegados revelaron que Yamur habría confesado a amigas: quiero envejecer a su lado. No hay confirmación oficial aún, pero el murmullo es persistente. En las redes el fenómeno no se limitó a la admiración. También surgieron reflexiones más amplias: ¿qué significa hoy demostrar amor en tiempos de exposición mediática? ¿Cómo se preserva la ternura en un espacio donde todo se convierte en contenido? Keap, siempre atento, invitó a su comunidad a opinar: ¿crees que los pequeños gestos son la verdadera prueba de amor? La respuesta fue inmediata: miles de comentarios, debates y publicaciones que mostraron que el público anhela autenticidad, y que, ante la moderación de gestos entrañables, las audiencias responden con calor humano. No todo ha sido lecho de rosas. Entre las alabanzas también surgieron quienes relativizan el episodio, interpretándolo como un momento íntimo que no necesariamente marca un destino definitivo. Pero incluso esas voces coincidieron en un punto: la belleza del gesto reside en su capacidad para tocar fibras comunes, para recordarnos que el afecto no siempre necesita grandes proclamaciones. A veces basta un objeto pequeño para dibujar el mapa de una relación. Hoy el hashtag #YamurBarisBalizazki sigue circulando, pero lo que perdura no es solo la etiqueta, es la sensación de que el amor, en su versión más auténtica, encuentra vías humildes para expresarse. Los fans han llenado foros con esperanzas, memes y comentarios de apoyo. Desde Keap te invitamos a formar parte de la conversación. Suscríbete, comenta y comparte tu opinión. ¿Qué harías tú si encontraras tus pertenencias en la maleta de la persona que amas? ¿Crees que esos detalles pueden sostener una relación a través del tiempo? Queremos leerte. Mientras tanto, Yamur y Bar continúan trabajando, amándose a su forma, construyendo una intimidad que, por fortuna, todavía resiste a la velocidad del mundo. Si este incidente no es más que un capítulo, será recordado como ese instante en que una cremallera rota abrió el corazón y dejó ver lo que realmente importa: la capacidad de sentir y de afirmarlo con humildad y ternura. Si te conmovió esta historia y quieres más relatos íntimos del mundo de las celebridades turcas, suscríbete a Keap, dale like y activa la campanita. Si quieres apoyar más de cerca, haz clic en unirse y forma parte de nuestra comunidad exclusiva. Déjanos tu comentario: ¿crees que Yamur y Bar están destinados a un futuro juntos? ¿O prefieres disfrutar el momento sin etiquetarlo? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.